Dice el libro de Salmos 107:20. Dios, está hablando de Dios, envió su palabra. Nos envió su palabra y los sanó. Mira que la Biblia había sido para que nos sanemos también. Envió su palabra y los sanó. ¿Qué más dice? Y los libró de su ruina. Palabra del Señor. Oraremos. Señor mío, en el nombre de Jesús, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje yo sé que tú me vas a corregir, Señor. Me vas a ayudar a entender los beneficios y la gran bendición que trae el poder escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdame a entender, amado Espíritu Santo. Revélame, háblame, abre mis ojos espirituales, Señor. Quita de mí todo espíritu inmundo del diablo, de pereza, de cansancio, de distracción, de falta de fe. Todo espíritu inmundo opositor lo atamos en este momento y le echamos fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cualquier espíritu inmundo contrario a la palabra del Señor, en este momento lo echamos fuera. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y amadito Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte el aplauso. Mira ese aplauso muy miserable, ese aplauso. Más fuerte para el Señor. Gloria sea al Señor. Ahora sí, vamos a entender, amados, algo que no estaba en nuestro corazón, en nuestra mente, porque tal vez nos hemos olvidado, o tal vez somos nuevitos y no estábamos enterados de esto, que es muy importante para el cristiano. Amén. Y es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Dios nos ha entregado aquí un libro, un manual de funcionamiento para que todo nos vaya bien. Amén. Para que todo nos vaya bien. Amén. Y muchas veces en la vida, si por algún motivo nos va mal, es también porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Jesús les decía, a la gente les decía: ustedes se equivocan, están errados, les decía, porque desconocen, ignoran las escrituras, lo que dice la Biblia y el poder de Dios, les decía. Entonces, a veces cuando nosotros cometemos errores, nos equivocamos, el Señor debe decir: te has equivocado por no conocer la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra, porque yo te he traído aquí este libro. Esto dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios. Esto es útil, dice, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la varona de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, esto, mi amado, este libro que tenemos a la mano, no es un adorno. Lastimosamente muchas veces lo recoges el domingo en la mañana y lo vuelves a guardar el domingo al mediodía o en la tarde cuando llegas de la iglesia. Y en la semana, nada de Biblia, nada. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Para qué? Alguno por ahí leerá. No quiero generalizar. Algunos por ahí darán lectura,
Pero el Señor quiere que constantemente nosotros estemos alimentándonos con su palabra. Amén. Quiere el Señor que tú y yo seamos como niños. ¿Cuántos aquí son como niños? Digan gloria a Dios. ¿Qué quiere el bebecito recién nacido? ¿Qué quiere? Leche. Diga leche. Leche. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿O le vas a dar directo tu pan con marraqueta? Tu marraqueta. Lechecita le vas a dar, ¿no ve? Entonces el Señor dice: deseen ustedes como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual está aquí, está hablando de la palabra de Dios. Dice que como recién nacidos, porque nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos son nueva criatura? ¿Cuántos son otra persona, otra criatura? A ver, digan gloria a Dios. Quiero verles de pie. Algunos parece que no han nacido de nuevo. A ver, el que ha nacido de nuevo, póngase de pie. Diga: yo he nacido de nuevo. Diga. Entonces el Señor dice: ustedes como cristianos, dice, tienen que desear. ¿Cómo es el bebecito? A ver, no le des lechecita largas horas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿cuántos tienen guaguas aquí? ¿O cuántos han tenido guagua? ¿O cuántos han hecho tener guagua? ¿Sí o no? El bebé es grave. Pasa unas 2 horitas, 3 horas, peor si es más, sin que le des lechecita, comienza a llorar, ¿sí o no? Comienza a hacer su berrinche. ¡Guau! Mucha, hace su revuelta, llora. Y el Señor quiere que tú y yo seamos así por la palabra de Dios. Quiere que te desesperes por leer su palabra. Quiere que estés ansioso por compartir la palabra del Señor, por hablar todo el tiempo. No solo el domingo. Imagínate que al bebé cada domingo le des la leche. ¿Va a estar bien? ¿Qué va a pasar con ese bebé? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir, sí o no? Oye, así estamos nosotros si no leemos la Biblia. Si cada domingo nomás abrimos la Biblia, es como que a tu bebé solo el domingo le das su lechecita. Y eso, 2 horitas aquí, 1 horita de mensaje estamos. ¿Lo ve? Y nos estamos alimentando de la palabra. Y toda la semana a new titi. Nada, ¿no ve? Entonces quiere decir, así como el cuerpo de ese bebé humano se puede enflaquecer, se puede desnutrir y se puede llegar a morir, así somos nosotros sin la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es como lechecita para nosotros. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la leche espiritual, nos vamos a volver flacos, desnutridos espiritualmente, debiluchos en la fe. Es por eso que la gente muchas veces se aparta, es por eso que a veces la gente desfallece en la fe, a veces le falta la fe. ¿Por qué? Porque no se alimenta de la palabra y están flacos, y en cualquier momento esa persona puede morir espiritualmente. Se desanima, se aparta, porque no está alimentado de la palabra de Dios. Y el Señor dice: deseen ustedes, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, dice, ustedes crezcan para salvación. Entonces, si ustedes no se alimentan de la palabra de Dios, nunca van a crecer. Nunca van a crecer. ¿Se han dado cuenta que hay personas que son muy mayores pero son muy infantiles en el Señor? ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Quiere el Señor que tú crezcas espiritualmente, que estés bien fortalecido en la fe, seas un niño fuerte como esos niños, ¿no ven? Bien alimentaditos. ¿No han visto al bebé del hermano Jesús? ¿Ya han visto? Está bien fortallones, ¿no? Ocha. Así tienes que estar tú en el espíritu.
bien alimentado de la palabra del Señor, espiritualmente bien fortalecido. Podrás ser bien flaquita, flaquito, pero eres potente porque te alimentas con la palabra del Señor. Eres ungido, eres ungida del Señor, eres llena del Espíritu Santo, eres muy preparada, estás llena de la palabra de Dios. Amén. Ahorita se me viene a la mente la pastora Abby, porque el pastor Luis siempre le dice: la pastora Abby es bien flaquita, ¿no ve? Flaquita es la pastora Abby, pues. Y el pastor Luis le dice: mi flaquita potente, le dice. Mi flaquita, porque así como es flaquita, pero es una pastora, una sierva bien ungida, ¿no? Echa fuera demonios, caramba, no se cohíbe así porque es flaquita, sino más al contrario, chao, con fuerza, que sal de aquí, espíritu inmundo, y tiene fe y crece en él. ¿Por qué? Porque está bien alimentada de la palabra del Señor, bien alimentada. Y usted tiene que ser así. Cuando estás muy alimentado, bien alimentado de la palabra del Señor, tu fe no desfallece. Estás muy fuerte en el espíritu. Vienen problemas, no pasa nada, ya estás echando fuera demonios, estás atando demonios, estás declarando victoria, estás fortalecido. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú dices: yo sigo adelante, no me interesa, voy a salir adelante, voy a vencer este problema, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, dice el Señor. Yo sé en quién ha confiado, y estás bien metido con la palabra del Señor. Amén. Eso. Y el Señor dice: por medio de la palabra vas a crecer para salvación, para que seas salvo. Salvo de irte con el Señor, salvo de los problemas, salvo de las aflicciones, por medio de la palabra. Amén. La palabra de Dios te puede salvar de muchos problemas. Por eso tienes que tener tu Biblia sí o sí. Sí o sí. Pero no vas a leer la Biblia. Prohibido leer la Biblia. Dile al de lado: no vas a leer la Biblia, dile. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues, ¿cómo no voy a leer? Es que dice: no hay que leer la Biblia, hay que escudriñar las Escrituras. Dicen, ¿no? Es que es otra cosa leer como si fuera cualquier libro. No. Cuando tú agarras la palabra de Dios, tienes que analizar, está diciendo. Agarras un versículo. De un versículo puedes estar leyendo todo el día y sacando más conclusiones, más conclusiones, más conclusiones. Tienes que agarrar ese pasaje y decir: ¿qué significa esto? No entiendo esta palabrita, y buscas el diccionario, ¿qué significa? Eso se llama escudriñar. Amén. 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 No es solamente darle lectura y ya. Como ahora, no ve, hay políticos que no saben ni lo que están diciendo, pero están leyendo así. Nos hacen cansar horas y horas con su discurso, pero no saben ni lo que están diciendo. Todo está escrito, ¿no ve? Pero el Señor no quiere que leas, quiere que escudriñes. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Dios dice que nosotros vivimos de la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Amén. Gracias a la palabra de Dios es que nosotros estamos con vida. Y Él te quiere dar vida en abundancia, una vida feliz. Amén. Amén. A ver qué dice la palabra del Señor. El libro de Mateo dice: Jesús le dijo al diablo, que es un materialista de primera: usted no tiene que ser materialista. Dile de al lado: no seas materialista, dile. ¿Cómo es el materialista? El materialista está pensando: ¿y ahora de dónde voy a sacar plata para pagar la deuda? Y ahora pancito necesito, comidita, y ahora esto, ahora el otro. Estás pensando más en lo material que en lo espiritual. Y el Señor le dijo al diablo, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, le dijo, ¿no? Si realmente eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo.
Pucha, le estaba diciendo, oye, más importante es lo material, el pan, la comida. Pero ahí Jesús le dijo, escrito está, le dijo. Ah, diablito, no te equivoques, no es así. Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Eso. Ese es mi Jesús. Entonces, mi amado, no vas a vivir de las cosas materiales. No tienes que vivir de lo que ves. Tú tienes que vivir de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar vida y vida en abundancia. Amén. La palabra de Dios te va a dar la sabiduría incluso para poder hacer muchas cosas y que puedas vivir bien. No solo una vida normal, no solo existir, sino que tengas realmente vida. Amén. 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 ¿Cuántos quieren milagros? ¿Cuántos están esperando un milagro? La palabra de Dios te ayuda a que usted pueda tener milagros en su vida. Milagros. Y yo estoy esperando muchos milagros de parte del Señor. Yo quiero la iglesia terminada, construida. Ese va a ser un milagrazo. Amén. Yo quiero también que mis hijos sean siervos de Dios, predicadores ungidos. Y esas cosas quiero. Y tal vez tú tienes sueños de esa manera, o tal vez cosas que quisieras lograr. Por ejemplo, un enfermito quiere un milagro de sanidad, ¿sí o no? Uno que tiene deuda quiere un milagro de que se pague la deuda. Uno que tiene problemas con el hijo, con los hijos, quiere que ese su hijo deje la droga, el alcohol. Ese milagro está esperando, ¿sí o no? Y el Señor dice, vas a recibir milagros con la palabra de Dios. Si tú escudrillas la palabra de Dios, vas a recibir milagros. Vas a recibir milagros. Amén. Mira, dice, Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, aquí está la palabra de Dios, mis palabras permanecen en ustedes. Si lo que ustedes aprenden aquí en la iglesia, lo que ustedes leen en la Biblia, lo vuelven parte de su vida y lo viven, porque dile al de lado, no tienes que ser oidor, dile, tienes que ser hacedor de la palabra. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos les ha tocado, o bueno, algún momento a su hijo que le has dicho, ya hijito, anda a lavar los platos? Ya, te dice, ¿no ve? Y le estás esperando. ¿Qué rato va a ir? Nada. Nada. Hijo, lavamos los platitos. Ya, mami. Nada. Te levantas. Ya, pues vaya a lavar los platos, le dices, ¿no ve? Entonces tu hijo está siendo oidor, te está escuchando, pero no está haciendo. Entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, decimos, lindo el mensaje, qué bonito, Señor, perdóname, te arrepientes, te lloras, dices, qué lindo la palabra de Dios, bien estaba, qué bueno estaba el mensaje, mira, tienes razón la Biblia, el Señor, el pastor tan lindo ha predicado. Y sales el domingo, el lunes te has olvidado ya el mensaje. Solamente oidor, nada de hacedor. Tienes que vivir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice perdona al que te ha hecho daño, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Eso es vivir la palabra de Dios. Oren por los que les hacen daño, dice. Bendíganlos.
ganen almas. El pasado domingo era ganar almas, ¿no ve? Ese era el mensaje. Ahora, a tu conciencia yo te dejo. ¿El domingo has sido oidor nomás o has sido hacedor? Porque si has sido solamente oidor, no has ganado nada de almas. Ni por chiste has predicado, nada. Eso es oidor. Pero el que hace, por eso el Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si cumples lo que dice la palabra, entonces pidan todo lo que quieran, dice. Pidan sanidad, pidan pago de deuda, pidan que se convierta su marido, pidan que se solucione el problema, piden cualquier cosa, pidan y les será hecho, dice el Señor. Aleluya, denle un fuerte aplauso. Ahora sí, tienes que darle un fuerte aplauso. Amén. ¿Cuántos han entendido? ¿Lindo o no? O sea que para recibir milagros solamente tienes que cumplir lo que dice la palabra de Dios, hacer lo que escuchas. Ahora, por ejemplo, este mensaje les estoy predicando de dar lectura o escudriñar las escrituras, ¿no ve? Entonces lo primero que vas a hacer es conseguirte una Biblia si no tienes. Eso es hacedor de la palabra de Dios. Quiere decir que no solamente estás escuchando, sino que estás viviendo la palabra de Dios. Una vez que tengas tu Biblia y estás con tu Biblia, dices: caramba, el pastor ha predicado que cuando yo vivo la palabra de Dios, entonces puedo pedirle al Señor lo que quiera y el Señor me lo va a dar. Y comienzas a leer la palabra de Dios y comienzas a escudriñar y lees los evangelios, por ejemplo. Lean desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comienzan a leer y ahí vas a entender: uy, el pastor ha dicho que puedo pedir lo que quiera, cualquier cosa. Mucha, qué lindo. Mira, aquí dice el Señor: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Todo. Señor, puedes hacer que la vecina que mucho me molesta, que se tropiece y que le... Por favor, Señor, todo lo que quieran. No, pues tampoco, ¿no? El Señor no va a decir: ay, hijito. No, tienes que pedir todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que te conviene también. Amén. Lo primero que pedirás será el Espíritu Santo, porque leyendo la palabra de Dios el Señor te da sabiduría y ya no estás pidiendo cosas que no convienen y comienzas a leer la palabra de Dios, ¿no? Y vas a leer y vas a leer: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Oye, voy a tener poder. Entonces, Señor, lléname del Espíritu Santo. Y el Señor te va a llenar, pues te va a decir: todo lo que quieres puedes pedir y te lo voy a dar. Lo recibo. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo, no ve? Eso, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Importante para recibir milagrazos. Amén. Amén. Amado, la palabra de Dios es clave, fundamental para todos nosotros. El Señor decía, Dios dice: mi pueblo, mis hijos, mi iglesia le va mal, las cosas no le salen como ellos quieren, hasta se mueren, dice. Mi pueblo perece, dice el Señor. ¿Pero por qué perece? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Dice: si tan solo conocieras lo que dice la palabra de Dios, no puedes estar sufriendo, no puedes estarte muriendo, tu matrimonio no se puede estar muriendo,
tu salud no se puede estar muriendo, tu economía no se puede estar muriendo. El Señor dice, si tú conocieras la palabra de Dios, no podrías estar en muerte, sino podrías estar en vida, en victoria. Por eso, mis amados, urgente, consíganse una Biblia y comiencen a dar lectura, comiencen a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Donde quiera que estés, en el mercado, en la venta, en el negocio, hasta en la universidad, en el colegio, en la casa, en todo lugar. Amén. La palabra de Dios te va a hacer prosperar. Nadie dice eso para mí. La palabra de Dios te va a hacer prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? Oye, otros no quieren prosperar. Muchos son muy prósperos. Ya pues siembren, amados. ¿Cuántos quieren prosperar aquí? Oye, la palabra de Dios te hace prosperar. ¿En serio? ¿Quieren saber? Mira, Josué 1:8. Abran sus Biblias para que no digan que es charlado. Josué 1:8. Y este pasaje te lo tienes que memorizar. Amén. Lo vas a guardar porque este mensaje te va a hacer prosperar. Te va a hacer salir de la deuda. Te va a hacer salir de la pobreza, del fracaso. Te va a encaminar por buenos caminos. Todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Cuántos tienen su venta? A ver. ¿Cuántos tienen su ventita? Levanten su mano. ¿Ya? Con este versículo, esa venta va a prosperar. ¿Cuántos tienen, a ver, una empresita o cuántos tienen, yo qué sé, un trabajo ya, cualquier trabajo? ¿Cuántos están trabajando? Cualquier cosa que hagas te va a ir bien con este versículo. Ahora escuche bien, atentos. Mira, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca. Quiere decir que todo el tiempo tienes que estar hablando de la palabra de Dios. Amén. Todo el tiempo. El pastor Luis es bien interesante. Tú te sientas a charlar o a cenar, a almorzar, a tomar un tecito con el pastor Luis a la mesa, y el pastor Luis ya te está predicando, ya está hablando de la Biblia. Ay, la palabra de Dios, interesante, ¿no? Lo que dice en tal versículo, dice, y te comienza a hablar de la nada. Y cuando le dices, le hablas de algo, y él te viene con un versículo. Y es interesante. Con razón dice: nunca se apartará de tu boca este libro, la palabra de Dios. Todo el tiempo tiene que estar en tu boca. Amén. Y para que esté en tu boca, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escudriñar. Tienes que memorizarte versículos también. Tienes que aprenderte versículos. Y así de tu boca va a salir, va a fluir facilito. Dice, mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, diga, de día y de noche, meditarás en él. Meditarás en él. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Hoy cuando llegues a tu casa, antes de dormir también, vas a recordar este mensaje. Vas a recordar este pasaje, Josué 1:8, y vas a recordarlo y vas a memorizarlo. Y antes de dormir vas a compartir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y les vas a decir: familia, desde hoy vamos a prosperar, porque su palabra de Dios dice así. Y le vas a leer: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, aleluya, aleluya.
Lindo, ¿no? Nunca se aparte de tu boca la palabra del Señor. Nunca. Más bien al contrario, dice. Todo el tiempo está diciendo, de día y de noche, tienes que meditar en la palabra de Dios. Amén. Desde ahora, toda esta semana, por ejemplo. Por eso, a propósito, después los mensajes en la radio. Lunes, mensaje de este tema. Martes de este tema también. Miércoles de este tema también. Jueves de este tema. Para que toda la semana estés meditando en esta palabra. Y no se te olvide. No se te olvide. Entonces, tienes que recordar y decir, el pastor ha dicho. El mensaje, has escuchado al pastor Luis. Has escuchado a la pastora. Dice que la palabra de Dios, a ver, leeremos, sacas tu Biblia. ¿Estás escuchando la radio? Con tu Biblia ahí. Con tu Biblia. Y entonces ahí estás meditando en la palabra del Señor. Amén. Se termina la prédica, listo. Horas, lindo, lindito. Y en la tarde, en la noche, otra vez abres tu Biblia. Y lo que has aprendido, ahora háblales a tus hijos. Háblales a tus hijos. Papás, yo sé que a los papás, a los abuelitos, les gusta dar consejos a los hijos, ¿no? Y no está mal, está muy bien, ¿no? Los papás siempre dicen, hijo, en la vida, ¿no? Mi papá siempre me decía, hijo, en la vida hay que aprender la puntualidad, me decía, me daba consejos. Hijo, en tu vida tienes que aprender a saludar a todo el mundo, me decía. Che, me daba consejos mi papá. Y ustedes deben aconsejar grave a sus hijos. Está bien. Pero ahora ya no va a ser un consejo solamente de tu mente, de tu corazón, o de lo que tú crees que está bien. Desde ahora a tus hijos les vas a reunir y les vas a abrir la Biblia y les vas a decir, hijos, la palabra de Dios dice que si ustedes quieren que les vaya bien, tienen que tener su Biblia, tienen que meditar en la palabra de Dios. Y ahora vamos a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que el Señor nos haga prosperar y para que todo nos vaya bien, les dices. Y ahí comienzas a hablarles de la palabra de Dios. Y de esa manera el Señor dice, vas a comenzar a prosperar, mi amado. Amén. Amén. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, anden con su Biblia. Amén. Amén. A la venta con la Biblia. A la universidad, ahí en tu mochila, la Biblia. Al colegio, la Biblia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Esa palabra no está muerta, es viva. Esa palabra te va a salvar de muchas dificultades. Pónganse de pies, mis amados. Gracias, Jesús. Mis amados, la palabra del Señor te va a guiar por el buen camino, por caminos de victoria y no de derrota, por caminos de prosperidad y no de maldición. Te va a guiar rumbo a la sanidad, te va a guiar rumbo a la salida de los problemas, porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera mi camino. La Biblia nos ayuda a mirar todo nuestro alrededor, a darnos cuenta que nos conviene y que no nos conviene. La Biblia te ayuda y te guía a ser una buena esposa, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Tienes que tener sí o sí tu Biblia. Levanten sus manitos ahí donde está. Señor amado, en el nombre de Jesús,
Padre bendito, perdónanos, Señor. Señor, mucho tiempo no he leído tu Biblia, tu palabra. Dios mío, mucho tiempo he estado apartado de ti. Ni siquiera me he ocupado en tener una Biblia, Señor. Perdóname, dile. Perdóname, Señor. Desde hoy yo te prometo, Dios mío, que mi vida va a ser diferente. Desde hoy voy a comenzar, Señor, a leer y a escudriñar tu palabra, Señor. Quiero que tú me hables, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Háblame, enséñame. Te necesito, Señor. Dame sabiduría, Padre. Dame sabiduría para entender tu palabra. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor. Con razón, Dios mío, con razón no me ha estado yendo bien. Con razón he estado pasando momentos difíciles, Señor. Pero, Padre, ahora me doy cuenta que tú me estás dando la salida, la solución a mis problemas. Ahora me doy cuenta que tú quieres bendecirme, que tú quieres sanarme, que tú quieres prosperarme por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Yo te prometo que voy a comprarme una Biblia y voy a comenzar, Señor, a escudriñar tu palabra. Gracias, Dios mío. Ahora lléname de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe, para que no lea tu palabra conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Levanten sus manitos, mis amados. Que el Espíritu Santo en este momento llene sus vidas y les aclare muchas cosas que a veces cuando leías la Biblia no entendías muchas cosas, pero desde hoy con el Espíritu Santo te va a revelar cosas ocultas que ni siquiera te imaginabas. A la cuenta de 3 vamos a gritar fuerte, fuerte, y el Espíritu Santo va a descender sobre ti y los enfermos van a ser sanados en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3, grítelo. Y recibe. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recibe sabiduría del cielo. Recíbelo ahora. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Sé sano por esta palabra. Sé bendecido por esta palabra. Sé lleno del poder de Dios por esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante su manito, diga: soy salvo, soy sano, soy bendecido, soy lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Interesantes, amados. Jesús les decía: ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado, decía. O sea, la palabra te limpia también de desgracias. Así que háganse la prueba, los enfermitos están sanos en el nombre de Jesús. Muévase. Eso, hágase la prueba en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Diga: soy libre, soy bendecido. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bendiciones a toda la audiencia de Radio Sol y de Canal Poder de Dios. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Estamos en el Plan 3000, avenida principal, a unos pasos del Banco Económico. Bendiciones, paz de Dios.